Pregunta del diputado don Agustín Cerdá, por favor. Gracias, presidente. Señor presidente, el pasado 20 de diciembre usted se comprometió con este portavoz a impulsar el aeropuerto del Prat como segundo centro de conexiones intercontinentales del Estado español. El 1 de marzo, durante su visita a Barcelona, usted reiteró ese compromiso y además anunció que el Gobierno del Estado contará con el parecer de la Generalitat en el proceso de adjudicación de la nueva Terminal Sur. Desde Esquerra le anunciamos que no podemos aceptar que los criterios de adjudicación de la nueva terminal sean definidos unilateralmente por el Consejo de AENA. Señor presidente, Esquerra Republicana le insta a que la adjudicación sea pactada con la Generalitat de Cataluña y se realice conociendo los compromisos de futuro de las diferentes alianzas, apostando por los vuelos de conexión intercontinentales con frecuencia y horarios interesantes, reforzando el rol del aeropuerto de Barcelona como centro de operaciones, contribuyendo al desarrollo de la carga aérea, potenciando las zonas estratégicas de Asia y la zona euromediterránea y equilibrando el volumen de viajes y negocios y turismo. Por todo ello, señor presidente, le formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo piensa concretar el compromiso contraído el pasado 1 de marzo en Barcelona en el sentido de que contará con el parecer de la Generalitat en el proceso de adjudicación de la Terminal Sur del aeropuerto del Prat? Su turno, señor presidente. Sí, muchísimas gracias, señor presidente, señor Cerdá. Reitero hoy que el Gobierno tiene un compromiso pleno con el desarrollo del aeropuerto de Barcelona y con hechos. Ese compromiso y la gran inversión que se está produciendo hasta lograr que el aeropuerto de Barcelona ocupe el 9º puesto entre los europeos es el resultado de ese gran esfuerzo inversor. Más de 3.000 millones de la tercera pista, el centro